Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Sé que ha pasado un tiempo considerable desde la última vez que subí un video referente al tema de los algoritmos con Python, pero esta vez vengo con una mayor motivación y con una intención de subir videos más constantes, y es que tengo la intención de crear una serie de videos en las cuales vamos a crear lo que está en el título, es decir, estrategias para trading utilizando Python. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que voy a crear una serie de videos acá en mi canal de YouTube en donde vamos a estudiar, analizar e implementar utilizando Python distintas herramientas, instrumentos para crear diferentes estrategias de trading. Todo esto lo hago de manera completamente educacional. Esto no quiere decir que estas estrategias sean las mejores del mundo, y tampoco mi intención es que ustedes simplemente las copien y las lleven al mercado, ¿no? Esto es totalmente, como lo dije anteriormente, con motivo de aprendizaje, ¿ok? Y vuelvo y lo repito, vamos a crear son estrategias. No es que vamos a crear un bot que lo vamos a llevar a, no sé, a un mercado ya sea de acciones, de forex, de criptomonedas para que opere. No, vamos a crear estrategias. Vamos a entender sus fundamentos científicos y teóricos de por qué se utilizan ciertos indicadores, o de cuáles son los fenómenos del mercado que estudia y analiza la estrategia para hacer cierta entrada y cierta salida, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en esta serie de videos. Y muy importante, en este video vamos a hablar solamente de la teoría básica necesaria que vamos a requerir para seguir adelante con los demás videos. Este video va a ser bastante denso, vamos a tocar bastantes puntos, todo teórico, pero es muy importante que lo vean hasta el final. Les recomiendo que vean el video con la velocidad aumentada, ya sea en 1.25 o 1.5. Yo trato de hablar lo suficientemente lento como para que si ustedes le aumenten la velocidad, aún así se siga entendiendo. ¿Ok? Pero lo primero, y con esto es con lo que quiero arrancar, es que esta no será una serie llena de estrategias de trading súper secretas. Para nada. No es que las estrategias que vamos a crear acá van a convertir $1000 en 1.000.000 de un día para otro. No, nada de eso. Si no, yo no estaría ni siquiera haciendo estos videos. Si bien me gusta pensar que crearemos estrategias inteligentes, no pretendo crear material revolucionario que sea de vanguardia. Para nada. Todo esto lo pueden encontrar ustedes con estudio, lectura y motivación. ¿Ok? Pero yo se los traigo acá porque yo pasé por ese proceso, y básicamente lo que vamos a hacer es, yo en conjunto con ustedes, agilizar el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, algunos modelos que vamos a crear espero que sean de utilidad. Vamos a crear modelos de trading para ya sea ETFs, acciones, futuros, criptomonedas, etcétera, etcétera. De diferente grado de complejidad, obviamente. Usaremos estas estrategias de trading como herramientas para entenderlas a fondo y cómo hacer que estas estrategias se lleven al mundo real. Y muy importante, y por favor no lo olviden, es que cualquier estrategia de trading que hagamos en este canal será una herramienta de enseñanza y no está destinada a que ustedes las copien y salgan a hacer trading con ellas. Yo desalentaría fuertemente a cualquiera de copiar las estrategias de otra persona, no solamente las mías, sino de cualquier otra persona, y tradear con ellas a ciegas, porque no funciona así. ¿Ok? Lo que sí recomiendo es que lea sobre las estrategias de trading de otras personas. Léalas, entiéndalas, aprenda de ellas, construye un entorno de backtesting adecuado y modele esas estrategias. Luego, averigüe lo que le gusta y lo que no le gusta. Modifique las partes que le gustan, ¿por qué no? Encuentre formas de incorporarlas a su propio enfoque y finalmente encuentre formas de mejorar su forma de operar. ¿Ok? También debe hacer sus propias estrategias para comprenderlas por completo. Esto es muy importante. Acá en esta serie de videos nosotros vamos a crear estrategias. Lo que yo quiero de esto es que ustedes entiendan las estrategias que creemos y con los fundamentos que usted haya aprendido a lo largo de esta serie de videos, sea capaz de crear sus propias estrategias. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las comprenda por completo. Y comprenderlas por completo significa que va a confiar plenamente en ellas. Esta serie de videos le brindará las herramientas y el conjunto de habilidades necesarias para lograrlo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el primer punto, que es el trading sistemático. ¿Qué es el trading sistemático?
El trading sistemático básicamente implica el uso de computadoras para modelar, probar e implementar reglas matemáticas sobre cómo operar. Esta forma de operar no es de alguna manera un atajo. No significa que con el trading sistemático nosotros nos estamos ahorrando tiempo a la hora de operar. No. De hecho, más bien nos vamos a tardar más operando mientras desarrollamos las estrategias y entendemos bien sus fundamentos. Como desafortunadamente puede parecerle a algunas personas recién llegadas al campo del trading. La gente cree que creando una estrategia con código ya eso es súper rápido. Y no, y esto va más allá y es incluso más complejo. ¿Ok? La construcción de modelos matemáticos sólidos con valor predictivo, y ojo que lo subrayé, con valor predictivo puede ser una tarea difícil. Se necesita mucho trabajo e investigación. Pero, por otro lado, esta forma de trabajo le permite probar lo que cree sobre el mercado y, lo que es más importante, probar cómo se habrían desempeñado sus ideas de trading en el pasado. Esto es muy importante. Entonces, ya que sabemos lo que es el trading sistemático, vamos a hablar sobre la validación de este enfoque de trading. Una buena razón para ingresar al espacio del trading sistemático y el modelado cuantitativo, aquí todo lo vamos a trabajar con cuestiones netamente cuantitativas y matemáticas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a validar nuestras ideas y las ideas de otros, no solamente las nuestras. Probablemente usted haya leído un libro o en una página web que le dicen que compre cuando algún indicador alcanza cierto valor, o en el cruce de ciertas líneas de tendencia o de medias móviles o algo similar. Quizás ese sea un enfoque válido, yo no soy nadie para decir que no, pero también puede ser que quizás no lo sea. Puede averiguarlo apostando a esas reglas o estrategias, si se puede llamar así, o puede simplemente formularlas, esa serie de indicadores en un modelo de trading sistemático y probarlos en un entorno adecuado de backtesting. ¿Okay? Cuando empiezas a probar ideas de esta manera, y por eso es que este enfoque de trading es muy poderoso, puede ser totalmente una revelación. Lo primero que probablemente te darás cuenta es que la mayoría de estos consejos representan solo una pequeña parte del rompecabezas. Es decir, el hecho de que a ustedes le digan, no, compra cuando el RSI se encuentre en un valor de 70 o venda cuando esté en un valor de 30 o viceversa, no importa. Lo primero es que no necesariamente ese sea el enfoque adecuado, y además eso es solamente una pequeña parte del rompecabezas de lo que es el mundo del trading. O incluso a veces tomar una serie de indicadores puede ser difícil convertirlos en unas reglas. En unas reglas de trading firmes, quiero decir. Y que sean además constantes en el tiempo. Sí, puede que funcione en determinados momentos en el mercado, pero no siempre será así. Ya sea que desees o no hacer todo lo posible por implementar reglas de trading completamente sistemáticas, la capacidad de probar y validar ideas es muy valiosa. Es decir, si vengo yo o cualquier otra persona y te dice, mira, tengo esta serie de indicadores que constituyen mi estrategia, esto siempre gana, es un sistema ganador. Lo que yo les invito a ustedes es que tengan esa capacidad crítica, la capacidad de probar cualquier cosa que vean en internet o le diga a alguien, y así poder validar si de verdad funciona. Muchos participantes del mercado confían en viejos tópicos y el llamado conocimiento común sobre cómo funcionan los mercados, sin molestarse de validar estas ideas. Todo el mundo nos dice, no, utiliza Fibonacci, utiliza Wyckoff, utiliza Elliott, etc. Pero la mayoría no se toma la libertad de luego de estudiar esos fenómenos que son importantes. Yo no estoy desacreditando esos conceptos para nada. Lo que quiero es que una vez que los estudien, traten de validarlos si de verdad funcionan tal cual como ustedes los están enfocando. Tener esta capacidad para probar ideas también tiende a ayudar al pensamiento crítico. Una vez que comprenda lo que se requiere para probar una idea, las partes lógicas que componen un modelo de trading completo y los detalles que necesita resolver, verá rápidamente si es posible modelar un método de trading propuesto o no. Esto le ayudará a comprender si lo que se sugiere es un método completo o solo una pequeña parte. Es decir, ¿qué quiero decir yo con esta parte? Que si viene alguien y le dice, mira, tengo esta estrategia ganadora, y usted la prueba y la valida, primero va a ser capaz de generar un pensamiento crítico, porque va a poderle decir a esa persona, mira, no, eso no es un enfoque válido, o quizás sí, pero te falta agregar esto, o puede que no esté completamente
estructurada su estrategia, vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Eso es lo importante del trading sistemático y del modelado cuantitativo, que nos va a solicitar llevarlo a siempre reglas firmes y matemáticas, ¿ok? Y para eso vamos a tener que validar si lo que nos están diciendo tiene fundamento o no. Una vez que comience a pensar de esta manera y busque formas de convertir el libro, pensamiento o estrategia de alguien en reglas de trading, comenzará a aplicar un pensamiento más crítico a las afirmaciones que rodean varios enfoques de los mercados. Muchos enfoques aparentemente matemáticos del mercado no son cuantificables de ninguna manera. Una vez que comienzas a intentar construir un modelo en torno a ellos, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué enfoque vamos a utilizar para el trading cuantitativo? El enfoque plenamente científico. Pero no se desalienten, vamos a ello. El trading sistemático tiene como objetivo un enfoque científico. Sin embargo, la mayoría de los traders sistemáticos, que es lo que nosotros vamos a modelar o simular en esta serie de videos, toman atajos con los que un investigador académico se opondrían. Es decir, conozco una teoría, no la voy a utilizar totalmente o de manera tan rigurosa como se plantea esta teoría, pero me va a servir para crear mi estrategia. Obviamente, si esto lo intentara entender o hacer un investigador académico, se opondría porque ellos sí van a lo riguroso, van a la verdad como tal. Pero como nosotros vamos a ser profesionales, como los traders sistemáticos que están en ese negocio, y ellos no están en el negocio de buscar la verdad absoluta, sino en el negocio de hacer dinero, a veces esto puede significar que algunos principios científicos pueden ser truncados, pero es importante mantenerlos intactos, ¿ok? En ciencia se formulan hipótesis y se diseñan pruebas para ellas. La suposición predeterminada es siempre que cualquier hipótesis dada es falsa. Esa es la suposición por defecto, por default. Esa es la predeterminada. Si las pruebas no muestran la validez de nuestra hipótesis, simplemente se rechaza. Esta es la diferencia clave entre el trading intuitivo y un enfoque que sea algo más científico. Y digo algo más científico porque, como le dije, nosotros vamos a tener el enfoque científico requiere que sepas de los fenómenos del mercado a nivel científico, pero no lo vas a aplicar tan rigurosamente como ellos requieren. La voluntad de desechar sus ideas y reevaluar sus creencias si no pueden demostrar resultados en el mundo real es algo muy, muy bueno, porque nos da esa capacidad de decir, esto no funciona, vamos con otra cosa hasta que algo funcione, ¿sí? Y para hacer esto, primero se necesita formular todos los aspectos de su hipótesis en reglas firmes. La hipótesis es la estrategia, y ahí para esa estrategia hay que convertirla en reglas firmes. Esto en sí mismo es una habilidad valiosa para poder dividir sus ideas en componentes lógicos. El siguiente paso es construir una prueba para estas reglas. Una vez que ya se tienen las reglas de una manera lógica, hay que construir una prueba para ver si ellas de verdad funcionan. Y para eso necesitamos un entorno de backtesting capaz de probar esas reglas. También necesitas datos relevantes y asegurarse de que estos datos sean correctos, limpios y adecuados para probar esas ideas. Dependiendo de la elección del activo, marco de tiempo y complicación del mismo activo, esto puede ser relativamente simple y económico o puede volverse un poco complicado. Al construir y ejecutar sus pruebas, los llamados backtests, siempre debe tener una mentalidad escéptica. Su forma predeterminada de pensar debería ser encontrar formas de rechazar las reglas, para demostrar que no aportan valor y deben descartarse, que necesita empezar de nuevo. ¿Ok? La otra manera de trabajar, y es la que yo no recomiendo, es encontrar formas de mostrar el valor a esas reglas, cosa que es muy fácil. Si intentas construir pruebas a propósito para mostrar cuán inteligentes son sus reglas, su propio sesgo, es decir, vamos a estar sesgados, de confirmación lo empujará a aceptar ideas que probablemente no tendrán valor predictivo. ¿Ok? Como el tema fulano de que compra con un indicador diga esto y esa es la palabra santa. Y no necesariamente eso siempre va a tener un valor predictivo. El backtesting, entonces, es el proceso de aplicar un conjunto de reglas de trading en series históricas de precios. Vuelvo y repito, es el proceso de aplicar un conjunto de reglas de trading
en series históricas de precio de cualquier activo, lo que sea, para investigar qué habría sucedido teóricamente si las hubieran negociado en el pasado. En los primeros videos de esta serie entraremos en detalles sobre cómo puede usar Python para configurar dicho entorno de backtesting y cómo escribir código para probar el rendimiento histórico de cualquier estrategia. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer luego de este video? Vendrán más videos en los que nos vamos a enfocar cómo crear nuestro propio entorno de backtesting. Y luego, y bueno, paralelamente vamos a estar creando diferentes estrategias. Las primeras van a ser muy sencillas y bastante rudimentarias, pero luego las vamos a ir reforzando dependiendo del activo, del mercado, de la temporalidad, etcétera, etcétera. Y todas esas estrategias las vamos a probar en un entorno de backtesting adecuado para cada estrategia. Y todo eso lo vamos a hacer utilizando Python. Es importante siempre tener una metodología consistente. El trading a menudo puede ser emocionalmente agotador. ¿Ok? Me ha pasado. El trading discrecional, es decir, que no está sometido a reglas, requiere un enfoque constante y puede depender en gran medida de su estado mental y emocional en un día determinado. Los factores externos pueden afectar fácilmente su rendimiento en el trading. Si tiene problemas con su pareja, por ejemplo, si un ser querido tiene una situación complicada de salud, que espero que no les pase a ninguno, o incluso si su equipo de fútbol favorito acaba de perder un juego importante, es posible que su temperamento o falta de concentración puedan afectar en gran medida su desempeño a la hora de hacer trading. Este trading que nosotros llamamos trading intuitivo. También puede ser factores directamente relacionados con sus operaciones que nublan su mente, sus operaciones pasadas. Por ejemplo, si acabas de sufrir una gran pérdida, es posible que se encuentre tratando de hacer que el mercado le devuelva su dinero o de demostrar sus habilidades operando de manera más agresiva. Dependiendo de su personalidad, la de ustedes, una derrota también puede hacer que sea tímido y hacer que opere a la defensiva o que simplemente no opere. A mí me ha pasado, ¿ok?, que cuando estaba comenzando en este mundo del trading, sufrí una pérdida y eso me derrumbó en el sentido de que no quise operar más. Pero bueno, después estudié y he llegado a esto, que es lo que comparto hoy con ustedes. Y es lo que me ha servido para mantenerme medianamente como un buen trader. Rentable, se puede decir. ¿Ok? ¿Por qué digo medianamente? Porque no es mi trabajo principal. Es algo más que yo veo como un pasatiempo porque yo no soy trader 24/7. Pero es importante que tengamos siempre una metodología consistente, ¿ok? Y eso es lo que les comparto a ustedes en este video para que no pasen por pérdidas muy abrumadoras. Siempre va a haber pérdidas. Lo importante es que sean controladas y sean ustedes capaces de afrontarlas. Es algo que ustedes se permitan perder, ¿ok? En tiempos de crisis del mercado, por ejemplo, el cual es un fenómeno que nos afecta a la mayoría de nosotros cuando existen crisis en el mercado, que todos los mercados, ninguno se salva, todos los mercados pasan por momentos de crisis. Cuando hay grandes titulares, por ejemplo, en todos los sitios de noticias, que hacen que los precios aún caigan más y muestren grandes oscilaciones intradía, la mayoría de la gente pierde dinero. Eso es una realidad. Y la mayoría de la gente pasa sus días molesta, asustada, con mucha adrenalina. Ese no es un buen estado mental para la mayoría de las personas y menos para que tomen decisiones importantes como arriesgar dinero. Si bien algunos tipos de personalidades prosperan en los entornos de alta presión que provocan las crisis del mercado, la mayoría de las personas toman decisiones muy malas en tales situaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que sí, hay personas que cuando el mercado está muy terrible, a ellos les va excelente. Pero nosotros, o por lo menos yo, no formo parte de ese tipo de personas y es por eso que he buscado ayuda. ¿En dónde encontré la ayuda? En el trading sistemático. Aquí es donde realmente brilla el trading sistemático. ¿Por qué? Porque va a eliminar el aspecto emocional del trading, proporcionando reglas claras. Si ha hecho, obviamente, bien su trabajo y ha construido reglas sólidas, simplemente deje que ellos hagan lo suyo. Cuando el mercado colapsa y todos los que te rodean entran en pánico, nosotros podemos continuar tranquilamente siguiendo las reglas, sabiendo que han sido probadas para este tipo de clima de mercado y sabes qué esperar.
No hay necesidad de tomar decisiones precipitadas bajo fuego. Solo sigue tus reglas. Algo que es muy importante también es la gestión del tiempo. La mayoría de los traders sistemáticos no necesitan sentarse frente a las pantallas y observar los mercados todos los días. No. Eso no significa necesariamente que puedan pasar todo el día en la playa, pero generalmente son más libres para planificar su día. Mirar las velas japonesas, cosa que nos ha pasado a todos, todo el día puede ser bastante adictivo. Si opera en un periodo de tiempo más corto y toma decisiones en función de lo que ve en el mercado, probablemente necesite sentarse frente a las gráficas todo el día. Y si, por ejemplo, operas en el mercado cripto, que es un mercado que está abierto 24 horas al día, los 365 días del año, nunca estarás realmente fuera de servicio. Muchos traders sistemáticos trabajan duro y durante muchas horas para crear un buen modelo y luego tener tiempo para descansar mientras la estrategia se encarga de operar. Si su propósito es operar con su propia cuenta personal, puede desarrollar reglas que operen diariamente, semanalmente o incluso mensualmente. Esto le permitiría tradear como un pasatiempo y mantener su trabajo habitual. Puede desarrollar reglas que se ajusten a su horario. ¿Ok? En vez de estar todo el día ahí pegado en TradingView viendo las velas japonesas, no. La mayoría de los traders sistemáticos ejecutan sus propias operaciones manualmente, cosa que no es malo. En particular en el área de los pasatiempos, es decir, cuando el trading no es como que tu vocación principal, quiero decir. Es decir, incluso si las reglas son exactas y se siguen todas las señales del trading que genera tu propia estrategia, la tarea de ingresar a las operaciones sigue siendo suya. Es decir, mi sistema me arroja la señal bajo las estrategias que yo lo cree, pero soy yo el encargado de ir al mercado y entrar a él. ¿Ok? Realmente no hay nada de malo en trabajar de esta manera, siempre que pueda evitar las emociones erráticas. ¿Ok? A medida que se avanza, puede incluso automatizar sus operaciones y hacer que su código envíe las órdenes directamente al exchange, al broker, etc. Esto puede ser muy conveniente y permitirle operar más rápido, pero también conlleva un peligro adicional de errores en su código. Por eso es muy importante al principio comenzar de manera manual a nosotros mismos entrar al mercado. ¿Por qué? Porque un punto decimal incorrecto, por ejemplo, y terminas con una posición 10 veces mayor, lo que puede hacer o deshacer tu día realmente rápido. No siga la ruta automatizada antes de saber realmente lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo desarrollamos los modelos de trading? Primero, las estrategias de trading se pueden dividir en un conjunto de componentes. Estos componentes siempre son parte de una estrategia de trading, o al menos deberían serlo. Si no se presta atención a todos ellos, es probable que se genere un modelo defectuoso y deficiente. Con demasiada frecuencia, las personas prestan demasiada atención a solo uno de estos componentes y pasan por alto el resto. El que parece llamar más la atención es el método de entrada. ¿Cómo decidir cuándo abrir una operación? Ese es el que más le importa a la mayoría de las personas, y hasta incluso a mí me importó más que nada cuando yo estaba comenzando. ¿Ok? No es una crítica, es algo que es una realidad. El hecho es que la importancia del método de entrada varía mucho. Para algunos tipos de estrategias el método de entrada es fundamental. Para otros métodos no importa mucho. Para un modelo, por ejemplo, de seguimiento de tendencias a largo plazo, por ejemplo, el método de entrada exacto no es muy importante. Para un modelo de reversión a la media corto plazo, el enfoque de entrada cuando nosotros decidamos entrar sí es fundamental. Es decir, básicamente nuestro modelo tiene que tener un propósito. Y sí, nuestro modelo tiene que tener un propósito. Y no es simplemente que gane dinero. Yo sé que, digamos que ese es el propósito que quiere todo el mundo, pero la estrategia, ese no es el propósito fundamental. ¿Que es algo que va a conllevar a hacer dinero? Sí. Pero el propósito del modelo no es ese. Cualquier modelo de trading que sea valioso está diseñado para un propósito específico, negociando un fenómeno del mercado específico, ¿ok? Para lograr un objetivo específico. Escribí específico muchas veces en esta diapositiva. Si no sabe cuál es su propósito en el modelo, o no sabe cuál es el propósito como tal de su modelo, lo más probable es que todo lo que tenga, y nos ha pasado a todos,
sea un montón de indicadores agrupados y variados porque cierta simulación o algún youtuber o alguien les dijo que eso era la estrategia ideal. Y mostró algunos rendimientos positivos. Un conjunto de reglas optimizadas en exceso, que es muy probable que fallen en la realidad, es eso, ese conjunto aglomerado de indicadores. Un modelo sólido negocia un fenómeno del mercado real, apuntando a cierto tipo de perfil de retorno, ¿sí? Eso es lo importante. El propósito de nuestro modelo tiene que ser operar un fenómeno del mercado. No es que vamos a operar para hacer dinero, no. El modelo no es que, mira, yo lo voy a programar a dinero, no. Nosotros tenemos que programar un fenómeno para que él opere bajo esos criterios. Y como ya lo mencioné antes, intrínsecamente eso va a generar dinero. Si está bien programado, si se siguen las reglas científicas correctamente. Y es acá, ¿ok?, que hay que evitar lo que yo llamaría modelos accidentales. Que de hecho, una gran parte de los modelos desarrollados por no profesionales, yo no es que sea un profesional, pero ya me he inundado con traders que sí lo son. Y es por eso que hoy trato de simular su comportamiento, pero empleando trading sistemático. Y entonces a lo que iba, que muchos modelos desarrollados por no profesionales son de hecho modelos accidentales. ¿Qué es un modelo accidental? Es lo que sucede cuando parte sin un plan. Cuando su propósito es simplemente idear algo que genere dinero, juntando algunos indicadores, modificando la configuración de algunos osciladores, de algunas medias móviles, ejecutando optimizadores, cambiando indicadores, valores, instrumentos, hasta que, listo. Tienes un backtest que muestra fuertes rendimientos. No es tan fácil construir un backtest que muestre grandes retornos. Dice la realidad, no es tan fácil. Y el truco acá, por eso lo puse en más grande que el resto del texto, es encontrar valor predictivo en el futuro. Evidentemente ahí estoy redundando porque si voy a predecir es para algo que todavía no ha sucedido. Pero eso es lo importante, encontrar valor predictivo en el futuro. Que tu serie de indicadores sean muy buenos en el pasado no significa que en el futuro vayan a tener esa misma, por decirlo de alguna manera, correlación. Si acabas de experimentar con la configuración de ciertos indicadores hasta que los resultados se vean bien, todo lo que has hecho es ajustar ese algoritmo o esa serie de indicadores a los datos conocidos. Estamos ajustando esos indicadores a los datos conocidos. Pero ¿qué pasa con los desconocidos? ¿Ok? Eso no tiene valor predictivo y es muy poco probable que continúe produciendo rendimientos atractivos sobre los datos de la vida real en el futuro. El truco, y lo vuelvo a repetir, consiste en encontrar valor predictivo en el futuro. Un modelo de trading adecuado debe comenzar con una teoría sobre el comportamiento del mercado. Lo vuelvo a leer. Un modelo de trading adecuado, y subrayo la palabra adecuado, debe comenzar con una teoría sobre el comportamiento del mercado. Debe tener un propósito claramente establecido en qué fenómeno del mercado está operando. Es decir, una razón de ser. Hay dos formas comunes de considerar el propósito del modelo. La primera forma es bastante sencilla. Empiezas con una teoría de algún tipo, quizás algo que haya observado en el mercado o algo sobre lo que haya leído. Ahora debes probar si realmente funciona y formular reglas matemáticas para probar esa hipótesis. Así es como comienzan los modelos de trading más exitosos. Es decir, por ejemplo, leímos sobre Wyckoff, sobre Elliott, sobre Fibonacci y con esa teoría vamos a generar reglas matemáticas que nos permitan generar una estrategia siguiendo de manera bastante fiel esa teoría de esos investigadores y probar si de verdad funcionan. ¿Ok? Así es como comienzan los modelos, operando un fenómeno, porque todos esos Wyckoff, Elliott, Fibonacci, etcétera, etcétera, estudiaron fenómenos del mercado, no estudiaron cómo hacer dinero, no. La segunda, y quizás sorprendente forma, se basa en una necesidad o en una oportunidad de negocio percibidas. Alguien que trabaje a tiempo completo en el desarrollo de algoritmos de trading, que no tenga el lujo de hacer lo que quiera, es posible que tenga un informe específico basado en lo que la empresa para la que él trabaja necesita o lo que cree que el mercado pueda necesitar.
Ese informe puede ser, por ejemplo, construir un modelo cuyo propósito puede ser simplemente lograr una correlación cercana a cero o negativa con un enfoque que ya se está utilizando actualmente en esa empresa. Fíjense, construir un modelo cuyo propósito puede ser simplemente lograr una correlación cercana a cero o negativa con un enfoque X que ya utilice esa empresa. Fíjense que ahí el propósito no es hacer dinero, sino llevarlo a una correlación cercana a cero de la estrategia que ellos estén utilizando. ¿Sí? Esto es lo importante, esto es un propósito como tal. Al mismo tiempo, y acá es donde viene lo que nos interesa a todos, que se pueda escalar a cientos de millones y preferiblemente se muestra un rendimiento esperado positivo, modesto, de un par de % por año. ¿Sí? No es que queremos tener una estrategia que, como lo dije al principio, que pongo $100 y a la semana ya tengo $1.000.000. No. Con tal que tu estrategia genere números redondos con un par de porcentajes, así sean muy pequeños, pero constante, eso es valor y es porque tu modelo y tu estrategia está operando bajo un propósito específico, bajo un fenómeno como tal del mercado. Un modelo como ese, obviamente, en una empresa que maneja mucho dinero, ese porcentaje pequeño significan una cantidad exorbitante de dinero. ¿Ok? Pero bueno, un modelo como ese puede mejorar en gran medida la diversificación de una gran empresa y por lo tanto mejorar el rendimiento general a largo plazo del activo de la empresa, es decir, de las acciones de la empresa. En particular, en las firmas más grandes que emplean trading cuantitativo, que eso es lo que emplean ellas, es probable que los modelos comiencen con una necesidad comercial. No se trata de encontrar una forma de generar el máximo rendimiento, ya que rara vez tiene sentido comercial. El concepto de comenzar desde cero sin requisitos específicos y simplemente crear un modelo que genere la mayor cantidad de dinero es algo extremadamente raro. Nosotros no vamos a ir a un fondo de inversión y decir, ¿cuál es el propósito de su modelo de trading? Hacer dinero. Esa puede ser una respuesta corta y si no te quieren comentar. Este es un negocio como la mayoría de los demás. ¿Ok? El trading es un negocio como la mayoría de los demás. En la industria automotriz, por ejemplo, no tendría sentido que cualquier persona intentara fabricar un auto que sea más rápido que Bugatti. Es decir, que nosotros no podemos pretender que generar retornos del 100-80% al año cuando las firmas y las más poderosas y las que tienen profesionales trabajando 24/7 en los mercados, por lo general, sus cifras de retornos anuales rondan entre los 20 y el 30%. Es decir, y aquí es cuando entran las reglas y las variaciones. En términos generales, debe apuntar a la menor cantidad de reglas y variaciones posibles. Una vez que haya encontrado el propósito de su modelo, debe descubrir cómo formular este propósito en términos de reglas comerciales o en reglas de trading. Estas reglas deben ser simples y tan pocas como puedas reunir. Los modelos de trading robustos, los que funcionan a largo plazo, tienden a ser los que simplifican las cosas. Cualquier complejidad que agregue debe dar sus frutos. Es más, deberíamos ver la complejidad como algo inherentemente malo, algo que necesita justificar su existencia. Cualquier complejidad que desee agregar a su modelo debe tener un beneficio claro y significativo. Además, que cualquier complicación o regla adicional que se agregue tiene que tener una explicación en la vida real, básicamente en el mercado real. ¿Por qué estamos agregando eso? ¿Cuál es la razón de ser? No es simplemente que porque agregué esta regla nueva al modelo y el backtesting dio retornos excelentes, ya no funciona así. Y es lo que comento acá. No puedes simplemente agregar una regla solo porque parece mejorar el rendimiento del backtesting. La regla debe encajar con la lógica del propósito del modelo y jugar una regla clara en lograr ese propósito. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es los manejos de datos, cosa que es muy importante y mucha gente pasa por alto. Es importante comprender algunas cosas sobre este contexto. Lo más importante es comprender que cuanto más pruebes estrategia en un conjunto de datos, más sesgada será tu prueba. Ya sea de manera consciente o no que hagas eso, estás ajustando el modelo a datos pasados, ¿sí? Es como cuando abrimos, no sé, la gráfica del Bitcoin en TradingView, colocamos 5 o 6 indicadores
empezamos a modificarle sus parámetros hasta que parece dar en los datos que ya conocemos entradas o un análisis adecuado. Pero básicamente lo que estamos haciendo es sobreajustar esos indicadores a los datos conocidos, ¿sí? Y eso no va a generar un valor predictivo, ¿ok? Un ejemplo simple de esto sería el año 2008. Si desarrollas modelos para acciones, por ejemplo, a largo plazo, rápidamente te darás cuenta que lo que parecía funcionar muy bien hasta 2007, de repente mostrará una reducción masiva en el 2008. ¿Por qué el 2008? Porque el 2008 fue un año bastante accidentado en el mercado en general. Así que probablemente una posible solución sea colocar un filtro de algún tipo en ese año para evitarlo en la estrategia. Agregar una regla específica para hacer frente al 2008 hace que sus backtesting se vean geniales. Es decir, tenemos nuestra estrategia que venía funcionando bien hasta el 2007. En el 2008 no funcionó. Agregamos una serie de líneas de código que eviten el año 2008 y sigan con el resto. Pero básicamente lo que estamos haciendo es construir un ajuste excesivo o sobreajustado de nuestra estrategia. Se está ajustando demasiado bien a los datos que ya conoce. Y eso se conoce en este mundo de análisis como overfitting o sobreajuste. Y eso hay que evitarlo. ¿Ok? Si bien existen varios métodos para aliviar los riesgos de este tipo de errores, el más fácil es utilizar parte de la serie de datos para ajustar y parte de ella para realizar pruebas. Es decir, solo usa una parte de los datos de su serie de tiempo para desarrollar sus reglas y cuando termine lo prueba con la otra parte que no se utilizó. Este es un tema que les recomiendo que profundicen, pero también un tema que ocuparía demasiado para este video. Pero en pocas palabras, tenemos una serie de datos conocidos del pasado, creamos nuestras reglas para un porcentaje de esos datos, digamos el 50%, hacemos el backtest con ese 50% y ahora probamos la estrategia con el otro restante, que pudiera ser como que nuestros datos futuros, entre comillas. Y así veremos si realmente nuestra estrategia, nuestro modelo, se está comportando bien en el futuro, entre comillas futuro, porque lo que suele hacer la gente es utilizar el 100% de los datos pasados en su estrategia y espera que se generen nuevos datos a medida que van pasando los días en el mercado para ver si su modelo tiene valor predictivo. Y así no funciona. Lo ideal es de esta manera como lo estamos planteando. Ahora, algo también es muy importante tener en cuenta es el universo de inversión. Y acá es cuando deberíamos aplicar nuestra estrategia de trading en múltiples mercados. Y las probabilidades de éxito van a mejorar mucho. La forma en que selecciona su universo de inversión es de suma importancia. Lo que hace la mayoría de la gente, ya sea de manera consciente o no, es seleccionar mercados a los que le fue muy bien en el pasado reciente. Es decir, todo el mundo ahorita habla de criptomonedas porque el Bitcoin comenzó en el 2008 cuando nació menos de centavos de dólar y ahorita ya vale como 60,000. Y como la gente ve eso, ese es el mercado al que a las personas les interesa. Pero siempre es muy importante tener un motivo de por qué estamos seleccionando un universo de inversión. Aquí es donde la cosa ahora sí se pone buena. ¿Okay? Vamos a hablar de lo que es la asignación y el nivel de riesgo. ¿Qué es esto? La asignación primero se refiere a la cantidad de riesgo, y subrayo riesgo, que desea asignar a algo. Lo vuelvo a leer. La asignación se refiere a la cantidad de riesgo que desea asignar a algo. Este algo evidentemente está asociado al mundo de los mercados. ¿Ok? Entonces, la asignación tiene que ver con el riesgo, a una posición, a un modelo de negocio, a una variación de un modelo de negocio, a una cartera, etc. Este es un tema mucho más amplio y va más allá que el simple dimensionamiento de la posición. En última instancia, la pregunta que desea responder es la cantidad de activos que debería tener. Esa es en última instancia, eso es lo menos importante. No nos importa la cantidad de activos que deberíamos tener, sino más bien el riesgo que estamos asignando a ese activo. Cuando considere qué enfoque de asignación tomar, siempre debemos pensar en términos de riesgo. Por riesgo me refiero a la forma en que se usa el término en finanzas. Este es un tema que los traders minoristas, como nosotros, malinterpretamos con demasiada frecuencia. A mí también me pasó. Si deseas pasar del trading como un pasatiempos al mundo de los profesionales,
El punto más importante que debes comprender es el riesgo y cómo se relaciona con la asignación. Los modelos de esta serie de videos apuntarán a niveles de riesgo que generalmente se consideran dentro del rango aceptable para la gestión de activos institucionales. Apuntarán a un rendimiento lo más suficientemente atractivo como para que valga la pena molestarse en utilizarlos, manteniendo el perfil de riesgo en un nivel que podría utilizarse en un entorno profesional. Ahora vamos a hablar de las reglas de entrada y salida. Cosa que, esto es lo primero que la mayoría de la gente piensa al diseñar un modelo de trading. Es la parte más obvia, pero no necesariamente la más importante, como ya se mencionó anteriormente. Naturalmente, cualquier modelo de negociación o de trading necesita reglas de saber cuándo iniciar una posición y cuándo cerrarla. Para algunos tipos de estrategias, el momento exacto de estos eventos puede ser de vital importancia, pero también hay estrategias, a menudo con un horizonte temporal más a largo plazo, en las que los puntos exactos de entrada y salida tienen una importancia secundaria. ¿Ok? No sería justo decir que las reglas de entrada y salida no son importantes. No quiero decir eso y no quiero que se lleven esa idea. Solamente vamos a tener en cuenta que no son las únicas partes de la estrategia que importan. Muchos modelos basados en carteras de inversión se basan más en la combinación de las posiciones que tienen en un momento dado, más que en el momento de cuando se abrieron. Y acá es cuando hablamos de lo que es el reequilibrio. El reequilibrio es una parte a menudo descuidada de los modelos de trading y que, si bien no es necesario que muchos modelos de trading a corto plazo lo utilicen, puede tener un impacto significativo en los modelos con un periodo de tenencia más largos. El reequilibrio consiste en mantener una asignación deseada. Lo vuelvo a leer. El reequilibrio consiste en mantener una asignación deseada. ¿Y qué es la asignación? Tiene que ver con el riesgo, como ya lo dijimos anteriormente. Es la cantidad de riesgos que asignamos a un activo. Y el reequilibrio consiste en mantener esa asignación, es decir, ese nivel de riesgo. Si te invitan, por ejemplo, a ver las operaciones de una gran empresa que utiliza un modelo sistemático, es probable que vea que se realizan muchas operaciones de las que podría esperar. O sea, más de las que se esperan. Incluso si la estrategia es seguir una tendencia a largo plazo, es posible que observe que los tamaños de las posiciones se ajustan con frecuencia, quizás incluso todos los días, pequeños cambios hacia arriba y hacia abajo, sin ninguna razón aparente. Es posible que vea una posición larga abierta, por ejemplo, en enero de un año y cerrada en septiembre, pero entre esos puntos, entre enero y septiembre, puede haber una gran cantidad de operaciones más pequeñas cambiando el tamaño de la posición global hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué ocurre esto? Quizás te preguntes que qué causó el aumento o la disminución de la posición. Esas operaciones eran operaciones de reequilibrio, con el objetivo de mantener el nivel de riesgo deseado. No estaban cambiando la posición. Lo que estaban haciendo era mantener el nivel de riesgo deseado. ¿Ok? Simplemente manteniéndola. Recuerde que la mayoría de los modelos de trading profesionales tienen como objetivo mantener cierta cantidad de riesgo en una posición. El cálculo del riesgo involucra cosas como la volatilidad del activo y el tamaño de la cartera. Estas cosas no son estáticas, evidentemente. A medida que cambia la volatilidad en un mercado en específico o cambia el tamaño de su cartera de inversión debido a otras posiciones que tienen otros activos, el riesgo de su posición cambiará y necesitará hacer ajustes solo para mantener el mismo nivel de riesgo. De eso se trata el reequilibrio. No todos los modelos requieren equilibrio, obviamente. E incluso si decide no emplearlo, debe comprender el concepto y las implicaciones de no reequilibrar. Y ahora sí vamos a mencionar qué es el riesgo financiero. El riesgo financiero se refiere a la variación potencial del valor por unidad de tiempo. El riesgo financiero se refiere a la variación potencial del valor de X cosa por unidad de tiempo. Esa oración es suficientemente importante para merecer su propio libro. Este es un concepto muy básico y absolutamente claro para cualquiera que trabaje en la industria financiera o si tienes un título universitario en ese mundo. Sin embargo, por desafortunado que sea, el concepto de riesgo a menudo es muy mal entendido y mal utilizado en el área del trading como pasatiempo. Una gran cantidad de libros y sitios web dirigidos a traders aficionados
han confundido el concepto de riesgo y continúan haciendo un mal uso del término y promoviendo metodologías basadas en el juego, apuestas, la numerología y la pseudociencia. Intentar explicar qué significa riesgo en un contexto financiero, cómo se puede medir y usar para modelos de trading sistemáticos, así como explicar las formas comunes en que se usa incorrectamente y lo peligroso que esto plantea. Pero primero volvamos a leer la definición de riesgo financiero. El riesgo financiero se refiere a la variación potencial del valor por unidad de tiempo. Ahora, ¿cómo cuantificamos esa oración o el riesgo en general? La forma más común de cuantificar el riesgo consiste en medir la volatilidad pasada. El término volatilidad tiene que ver con cuánto activo tiende a fluctuar, subir o bajar en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si bien Microsoft tiende a fluctuar en aproximadamente 0,5% por día, en promedio, en los últimos meses, Tesla muestra cambios diarios del doble. Eso significaría que Tesla es más volátil que Microsoft. Pero si es más arriesgado o no, va a depender de cuánto inviertas en él. Si la volatilidad es exactamente la mitad en Microsoft con respecto a Tesla, teóricamente alcanzarías el mismo riesgo o el mismo nivel de riesgo si inviertes el doble que en Tesla. ¿Ok? Nuevamente, en teoría, vería la misma variación de valor en cada acción por día en el futuro. Eso es, en pocas palabras, cómo pensar en el riesgo financiero. Si la volatilidad de Microsoft es la mitad de la de Tesla, pero en Microsoft inviertes el doble, estás asignando el mismo riesgo a ambos trades. La parte más importante de entender desde toda perspectiva es que el riesgo, al igual que el retorno, siempre tiene un componente de tiempo. Si se le ofrece un rendimiento, retorno, del 10%, no podrá decir si eso es bueno o malo sin conocer el plazo. El 10% en un mes, el 10% en un año, el 10% en 10 años, son situaciones muy diferentes. Lo mismo ocurre naturalmente con el lado del riesgo. Arriesgar una pérdida del 2% en un día no es lo mismo que arriesgar una pérdida del 2% en un año. Es por eso que usamos la volatilidad histórica de los activos, midiendo cuánto se mueven hacia arriba o hacia abajo por día, para calcular la exposición al riesgo. Si comprendes este concepto por sí solo, ese riesgo tiene que ver con la variación potencial de valor por unidad de tiempo. Habrá recorrido un largo camino desde la forma de pensar en el área del trading como pasatiempo. Como siempre, por supuesto, existen factores que pueden complicar este concepto. Si bien me voy a abstener de entrar en esto a gran detalle, ya que fácilmente podría justificar un libro por sí solo, o una serie de videos por sí solo. Voy a explicar brevemente de qué se trata. El primer problema tiene que ver con la correlación. Esto debe tenerse en cuenta cuando tiene varias posiciones abiertas y tiene que ver con la forma en que se relacionen estas posiciones de estos activos entre sí. Si mantiene dos posiciones en dos activos similares, con una alta correlación entre ellos, está agregando el mismo factor de riesgo o uno similar. Es decir, si compro, por poner un ejemplo aquí rápidamente, Bitcoin y compro también, digamos, Ethereum, una va a subir y la otra también va a subir. Pero si una cae, la otra también cae. O sea, estamos asignando el mismo nivel de riesgo a dos activos o a dos posiciones. ¿Ok? El otro problema tiene que ver con el uso de la volatilidad reciente como pronóstico de la volatilidad futura. Y es que esta relación no siempre funciona. Es decir, que a veces la volatilidad futura puede ser bastante diferente a la volatilidad que ocurrió o hubo en el pasado. O en un lenguaje sencillo, a veces las cosas simplemente cambian. Pero en general, usar la volatilidad pasada para estimar la volatilidad futura es mejor que no hacerlo. Esta es la razón por la que la relación de Sharpe sigue siendo una de las medidas de comparación más utilizadas. Esta relación toma los rendimientos generales, deduce los intereses libres de riesgo para el mismo periodo y los divide por la desviación estándar. Y esa es la que vamos a utilizar en esta serie de videos. Ya después la vamos a estudiar a más detalle qué significa exactamente todo esto. Otro término también importante es el término mark to market. No sabía cómo ponerlo en español, así que voy a dejar el término en inglés.
El término mark to market es un principio de valoración de algo al precio de mercado más reciente, teniendo en cuenta todos los factores conocidos. Esto puede parecer un concepto obvio, pero a menudo es pasado por alto por quienes carecen de educación financiera o experiencia en el mercado. Sus tenencias, y con tenencia me refiero a la cantidad de activo, de dinero en una inversión que tenga, así como su cartera en general, siempre deben valorarse a su valor actual de mercado. Eso no es tan complicado como parece. Por ejemplo, un tipo entra a un casino y deposita $100 en fichas en la mesa de blackjack. Después de una buena racha, ahora tiene $200 en fichas enfrente a él. En su mente, ahora está jugando con el dinero del banco. Podría perder $100 antes que arriesgar nada. Sin embargo, así es como funciona ahora. Después de doblar su dinero, comenzó con $100 y ahora tiene 200, su mark to market es de $200. Si ahora pierde $10 antes de dejar la mesa, se marcha con $190. Eso es una ganancia con respecto a cuando se sentó, pero es una pérdida con respecto a su marca máxima frente a la valoración del mercado. ¿Ok? Ahora mire este ejemplo equivalente en el mundo del trading. Vamos a verlo. Alguien compra 500 acciones de una empresa X a $20. 500 acciones de una empresa X a $20. Con un plan para perder como máximo $1,000 en esa operación. O sea, compré 500 acciones a $20 de una empresa X y mi plan es perder como máximo $1,000 en caso de que la operación no salga bien. Entonces, la acción despega de inmediato y asciende a 30. Ahora el valor de su posición inicial, que era de 10.000, 500 por 20 eran 10.000, ahora es de 15.000. Luego, el precio comienza a bajar por un tiempo. Finalmente llegó a $18 y se detiene con un valor de cartera de 9.000, con una pérdida de $1,000 que en su momento es la que se estaba estimando. Pero de nuevo, no es así como funciona. En un momento la posición valía $15.000, por lo que perdió 6.000 desde allí. Desde una perspectiva de valoración, no importa si ha cerrado su posición o no, el valor actual es lo que cuenta. Y el valor actual se basa en el último precio de mercado conocido de las acciones. Para comprender el valor del mercado, debe pensar en términos de estado. Considere el estado actual de su cartera, lo que vale ahora, en este momento. Si ahorita usted tiene una cartera, por ejemplo, digamos en acciones de Netflix, y no sé en cuánto estará, pero esto es una suposición, y ahorita sus acciones cotizan $10.000, y mañana cotizarán en 15.000, y pasado mañana cotiza en 9.000, usted perdió $6.000. ¿Ok? Perdiste $6.000. A pesar de que tu inversión fue de 10.000, ¿ok? Y tu pérdida mínima era de $1,000. Cuando estabas en 15.000, tu pérdida mínima tuvo que haber sido cuando bajara a 14. Pero terminaste perdiendo $6.000. Por eso es que el mercado se tiene que ver, o para estudiar o entender el valor del mercado, se tienen que analizar desde estados. Y el estado que más importa es el estado actual, el ahora. Y ya el pasado ya no importa. Y el futuro lo estamos esperando. Pero el que más importa es el ahora. ¿Ok? Ahora, aquí es muy importante tener siempre el riesgo como moneda para la rentabilidad. La rentabilidad siempre debe situarse en el contexto del riesgo asumido. El juego nunca se trata de quién tiene el mayor rendimiento en un año, no. Se trata de quién tiene el mayor rendimiento por unidad de riesgo. Un jugador que pone toda su fortuna en el número 17, gira la ruleta y gana mucho dinero. Sin embargo, el riesgo es bastante extremo. Uno de los pasos más importantes para convertirse en un trader profesional es comprender qué es posible y qué no. Muchas personas que ingresan al campo creen en números de retorno aparentemente mágicos, con poco o ningún riesgo. Desafortunadamente, existe una próspera industria de estafadores que están felices de ayudar a vender tales sueños. Todos tienen historias coloridas sobre cómo ganaron millones en cortos periodos de tiempo y cómo descubrieron los secretos del mercado.
y luego, por alguna razón, decidieron dedicarse al negocio de la tutoría o a la venta de sistemas. Si su objetivo es obtener rendimientos anuales de 3 dígitos, está en el campo equivocado. Y esto aplica para todos los mercados: Forex, acciones, futuros, criptomonedas, etc. Imagínese por un momento que los estafadores tienen razón. Vamos a imaginar un momento esa situación. Que si les paga por su sistema de negociación y tutoría, puede lograr un rendimiento del 100% constante por año. ¿Qué significa eso? Aquí es donde vienen las matemáticas. Las matemáticas son bastante simples. Vende tu auto y pon a trabajar $10,000. En un año tendrás 20,000. En 2 años tendrás 40,000. En 10 años tendrás $10 millones. 20 años después, desde que comenzaste, serás el orgulloso propietario de $10,000 millones y verás tu primer billón en el año 26. Sería bueno que esas fantasías funcionaran, pero resulta que la magia no es real y, spoiler, tampoco lo es Santa Claus. Cualquiera que pretenda lograr rendimientos anuales de 3 dígitos con certeza matemática puede ocurrir, pero con certeza matemática siempre. Perderá todo su dinero si permanece en la mesa. Para poner las cosas en contexto, algunos de los mejores fondos de cobertura del mundo muestran rendimientos compuestos de alrededor del 20% anual, lo que ya había mencionado antes. Y esos son los mejores de los mejores. Esta es la liga en la que juegan Buffett y Soros. Lo primero que debe comprender es que cuanto mayor sea el riesgo que esté dispuesto a asumir, mayores serán sus posibles rendimientos o retornos. Al igual que el chico de la mesa de la ruleta puede obtener enormes ganancias si no le importa tener una probabilidad muy alta de perderlo todo. El conocimiento, el trabajo duro y la habilidad pueden mejorar sus resultados, pero no pueden lograr lo imposible. Es decir, que nosotros creemos acá estrategias de trading, no es que esas estrategias van a hacer lo imposible. Van a convertir $1,000 en $1 millón en una semana, no. La mala noticia es que es probable que su rentabilidad anual sea inferior al 15%. En realidad, durante periodos de tiempo más largos. La buena noticia es que sí se puede lograr. Esa cantidad de retorno sí se puede lograr. Puede ganar mucho dinero en este negocio. Yo no digo que no. Pero, por supuesto, el rendimiento debe pagarse con volatilidad. A nadie le gusta la volatilidad. Sería genial si pudiéramos obtener una pequeña ganancia todos los días y avanzar en línea recta, pero lamentablemente se requiere volatilidad para generar retornos. Lo que intentamos lograr es utilizar la menor volatilidad posible para pagar el rendimiento, es decir, el retorno. Y eso es lo que mide una relación de Sharpe. En resumen, a todo este video, que como les dije en un principio fue bastante denso, pero era necesario, y es que el trading sistemático tiene como objetivo un enfoque científico. El backtesting es el proceso de aplicar un conjunto de reglas de trading en series históricas de tiempo o de precios. Cualquier modelo de trading que sea valioso está diseñado para un propósito en específico, negociando un fenómeno del mercado específico para lograr un objetivo específico. Un modelo sólido negocia un fenómeno del mercado real, apuntando a un cierto tipo de perfil de retorno. El truco de crear una estrategia de trading consiste en encontrar valor predictivo en el futuro. Ok, ahí estoy redundando, pero es importante. Un modelo de trading adecuado debe comenzar con una teoría sobre el comportamiento del mercado. Los modelos de trading robustos, los que funcionan de verdad y a largo plazo, tienden a ser los que simplifican las cosas. Cualquier complejidad que agregue a su sistema debe dar sus frutos. Debemos evitar el overfitting o el sobreajuste en los backtests. La asignación se refiere a la cantidad de riesgo que se desea asignar a algo. Y siempre debemos pensar en términos de riesgo. El punto más importante que debes comprender es el riesgo y cómo se relaciona con la asignación. El reequilibrio consiste en mantener una asignación deseada. El riesgo financiero se refiere a la variación potencial del valor por unidad de tiempo. La forma más común de cuantificar el riesgo consiste en medir la volatilidad pasada. Sus tenencias, así como su cartera general, siempre deben valorarse a su valor actual del mercado, mark to market. Para comprender el valor del mercado debe pensar en términos de estado. La rentabilidad siempre debe situarse en el contexto del riesgo asumido. Y finalmente, el rendimiento debe pagarse con volatilidad.
Entonces, muy bien, amigos. Este ha sido todo lo que quería comentar con ustedes. Sé que ha sido bastante largo, no sé si lo han visto completo, pero si llegaron hasta acá, y como les recomendé, es muy importante que vean el video si es muy largo con velocidad aumentada, porque el tiempo es oro y yo sé que su tiempo vale y el mío también. Y yo siempre que veo videos largos, porque sí los veo, pero le aumento la velocidad porque no quiero estar una hora pegado a la pantalla viendo un solo video. Le aumento la velocidad para que esa hora disminuzca y se termine transformando en media hora. Y tengo la otra media hora para cualquier otra cosa. Entonces, dicho todo esto, este es el primer video de una serie de videos que voy a estar haciendo para crear estrategias de trading utilizando Python. Estrategias de trading. ¿Ok? No es que vamos a crear un robot o un bot que opere y ya, no. Vamos a crear diferentes estrategias. Y luego que ya toda la serie esté completa, ese conglomerado de estrategias, se pueden rescatar ciertas cosas de cada estrategia y cada quien podrá crear la suya, cada quien podrá estudiar de alguna manera. Sí, eso es lo importante. Y recuerden que todo esto tiene un propósito de aprendizaje. Nada de esto es para llevarlo al mercado real. Y como lo dije en un principio, yo desaliento a cualquier persona que tome y copie estas estrategias y las lleve a operar. Eso no funciona así. Pero bueno, espero que se cuiden y nos vemos en el siguiente video.